sido doctor en teología, pero el teólogo es uno que realmente y sencillamente se enfoque en conocer a Dios. Teología, estudio de Dios. Uno quien invierte su vida en conocer y dar a conocer Dios. Pastor, hablamos de uno quien está comprometido con la grey, uno quien es maduro en la fe, uno quien tiene como hábito de la vida alimentar la grey y llevarla a conocer más y más a su Señor, uno quien realmente lleva a cabo administración de la iglesia, reconociendo que el Señor es el quien complacemos en el liderazgo de esta iglesia. Pastor como teólogo, uno apartado para llevar a cabo el liderazgo espiritual dentro de la iglesia, conociendo y dando a conocer más y más a Dios. Mi tarea, pastor, punto. Teólogo. Y en medio de esa discusión, nosotros reflejamos un poco de cómo es que esto da luz en mi ministerio. ¿Cómo es que da luz en mi ministerio? Nosotros en Juan 1:18 leímos que el Señor mismo es el que nos enseña que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que en nuestro ministerio el conocer a Dios, el principio del conocer a Dios es asegurar que contemplamos al Hijo. Asegurar que realmente comenzamos con una relación con el Hijo y una relación íntima con el Hijo, una relación que lleva a cabo el conocer y dar a conocer a su grandeza y su gloria. Eso se reflejó en esto de 2 Timoteo, de que realmente nosotros estamos siendo esforzados o esforzándonos y fortalecidos por la gracia que está en Cristo Jesús. Esto lo vimos en el mandato del Señor para nosotros, de acordar de Jesús en nuestro ministerio para aguantar el sufrimiento. Esto lo notamos en el estudio que está ligado con nuestra adoración de Dios. Lo notamos en que nosotros somos unos quienes realmente llevamos a cabo nuestro ministerio a la luz de la audiencia de uno, el Señor Jesucristo, el juez. 2 Timoteo 4:1. Y aquel es el quien predicamos. Me encargo de entregar su mensaje de acuerdo con su carácter a la iglesia. Teólogo, el pastor como teólogo. Mi hábito personal de enfocarme a mi persona, a mí mismo en la centralidad y la suficiencia de Cristo para mi ministerio. Y hoy, entonces, lo que queremos hacer, queremos dar un giro, queremos hablar del pastor como teólogo, su hábito pastoral de enfocarse a la grey en la centralidad y la suficiencia de Cristo. Mi hábito pastoral de enfocarme a mí mismo en el Señor, pero mi hábito entonces también de enfocar a la grey en Él. Mi hábito pastoral. Personal para mí, pastoral en la iglesia. Como la brújula que siempre apunta al norte es lo que yo hago como pastor, apunto a la iglesia a Cristo. Como una flecha que siempre vuela en la dirección del blanco, apunto a mi Señor. El hábito de mi ministerio es llevar la grey al Señor. Para llevar la grey al Señor tengo que comprender a mi Señor, entender a mi Señor, conocer a mi Señor. La palabra misma usa el término contemplar al Señor. En Juan 1:18
En Juan 1, el Señor nos dice lo siguiente. En 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En algunas de sus traducciones, la palabra vimos su gloria significa contemplar. Contemplar. La idea no es de solamente ver al ojo, la idea es ver y contemplar y observar su gloria. La idea es de uno quien demora en el estudio de otro, por ser cautivado por su gloria. Todas las características infinitas de Dios que habitan al Hijo es lo que nosotros contemplamos, lo que vimos, lo que demoramos en observar en su vida y ministerio. Y si fuera así para los discípulos, ¿cuánto más para nosotros? Si fuera así para aquellos quienes andaron y caminaron con el Señor, ¿cuánto más para nosotros? Es lo mismo. Nosotros tenemos que estar en el hábito de contemplar a nuestro Señor para nosotros mismos. Y para la iglesia. Esto es exactamente lo que el Señor hace en Colosenses 3:1. 2:8, digamos. Mire conmigo en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Cuando la iglesia se enfrenta con problemas, cuando la iglesia se enfrenta con dudas, cuando la iglesia se enfrenta con las maquinaciones de la cultura, ¿cuál es la respuesta suya como el pastor teólogo? ¿Cuál es la respuesta suya como el pastor teólogo? Cuando la iglesia se enfrenta con enseñanza que quiere llevarlos por otro lado a denegar a su Señor, a denegar su deidad, denegar su suficiencia, denegar que el Señor es su todo, denegar que el Señor realmente tiene los recursos espirituales que necesitan para superar sus circunstancias, ¿qué hacemos? Aquí vemos la respuesta del Señor en Colosenses. Vemos la respuesta del Señor en Colosenses. Como el pastor teólogo, tu obligación ante la grey es asegurar que se aferran los hermanos a mi persona, que yo sea el centro de sus vidas y que ellos me reconocen como el Señor todo suficiente para sus vidas. Ustedes no comienzan con la salvación y terminan por las obras en tu vida espiritual. Ustedes comienzan en la justificación por fe, pero no terminan en la santificación por obras, puramente. Justificación por fe en el Señor y santificación por los esfuerzos del Señor y mis decisiones día a día. Dependo de mi Señor en todo. Y lo que tenemos que reconocer aquí en Colosenses 2:8 y 9 es que el Señor está llamando a la iglesia que enfrenta con misticismo. Se enfrenta con el misticismo, esta idea de que tienen que tener visiones, porque si no tienen visiones, pues carecen de espiritualidad. Tienen que
de negar el cuerpo y no comer ciertas comidas. Porque si no puedes denegar el cuerpo, pues faltas la espiritualidad. El legalismo, tienes que aferrarse a ciertas leyes. Fiestas de día, fiestas de luna, tienes que guardar estas fiestas y en guardar estas fiestas pues tú vas a ser espiritual entonces. Y el Señor entra a esta iglesia, Colosenses, y Él les diga, mire, no necesitan nada de eso, ya tienen todo lo que necesitan para ser completamente espirituales, porque yo te lo ha dado. Suficiencia, la toda suficiencia del Señor para su pueblo, cada uno en su pueblo. No es para su pueblo como una masa de personas quienes no se conoce distinguiendo los unos del otro, pero es de cada uno que el Señor realmente es el quien sabe el corazón, que conoce a la vida y entiende perfectamente bien a cada uno de ellos en su iglesia donde ellos están. Sea aquí en el Fuerte, sea allá en Sonora, sea allá en California, sea allá en Rusia, sea donde sea, plenamente consciente de lo que la iglesia necesita. Provista perfectamente bien en su toda suficiencia, todo lo que necesita. Y el pastor como teólogo entonces es uno que a consecuencia de este conocimiento está sirviendo al Señor y fielmente atrayendo la iglesia a sus pies para que lo contemplan y en su toda suficiencia y en su gloria ellos mismos sean fortalecidos por Él personalmente, no como un grupo. No porque el pastor es el sacerdote quienes los trae a la adoración, pero porque ellos mismos en su corazón tienen relación viva con Él. Y eso es lo que vemos en Colosenses 2:8. Míralo conmigo. Primera cosa que el Señor dice. La primera cosa que el Señor establece es que la grey tiene que poner atención en Él. La grey tiene que poner atención en Él. La tarea mía como pastor es ayudar a la grey a poner atención en su Señor. Yo tengo que entenderlo y conocerlo bien primero, pero ellos también tienen que seguir mi liderazgo a entenderlo bien. Conocerlo personalmente y conocerlo con claridad. Y en versículo 8 dice el Señor, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Primera cosa a notar, presta atención, mirad. La primera cosa que tenemos que asegurar es que es nuestro hábito de poner atención continuamente en Cristo mismo. Ahora eso pareciera como un punto sencillo, un punto básico. Yo soy un pastor. ¿Cómo que no voy a estar poniendo atención en Cristo? ¿Cómo que no voy a estar poniendo el enfoque en Cristo? Pero pensámoslo bien, aún ayer hablé con uno de los hermanos aquí en la conferencia y estamos hablando y lo que pasa es que en el ministerio nosotros nos ocupamos por mucho. Tenemos estudio bíblico, tenemos reunión de parejas, reunión de jóvenes, tenemos enseñanza el domingo por la mañana y por la tarde y en escuela dominical también el domingo por la tarde. Y quizás cansamos mediodía el lunes y metemos de nuevo a la obra, ¿verdad? Y estamos en consejería uno a uno con los hermanos en conflicto, resolviendo conflicto. Y el martes comienzo la patrón otra vez. Y ahí yo voy. Y de repente
yo estoy tan ocupado en el ministerio que me he olvidado del Señor de mi ministerio. Y cuando llegan los enfrentamientos a la iglesia, mi primera inclinación entonces es resolver en mis propios esfuerzos, en vez de llevarlos a su Señor, para que se traten con su Señor en esta circunstancia y ver lo que dice su Señor y pedir al Señor mismo que los confronta y que sigue llevando su obra pastoral en sus vidas. La centralidad de Cristo para cada uno en su pueblo. Esta palabra aquí en el griego es un mandato que sea hábito de su ministerio, que no seas tan ocupado en tu ministerio que olvides de mí. Que no seas tan ocupado en su ministerio que distraes por todas sus actividades de mi persona y la comunión que nosotros tenemos. Pero también no puedes distraerse de la comunión que yo tengo con cada uno de los hermanos de mi pueblo. Mirad que nadie os engañe. Presta atención. Velad por esto. Mantener a Cristo enfrente en todo. Por tanto, de la manera que mirad que nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas. Aquí, esta palabra que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Que nadie sea el que te lleva preso, es la idea. Que nadie sea el que te lleva preso. En otras palabras, lo que tenemos aquí es la repetición del verbo en el texto, la repetición de la idea de esto, que si no entendemos la palabra engañar bien, puede dar un sentido un poquito raro, ¿verdad? Porque lo leeremos de esta manera. Y al fin del versículo 8 dice, y no según Cristo, ¿verdad? El verbo que tenemos que meter ahí, y no según Cristo, sería la idea traducida arriba de engañar, que no tiene el sentido correcto, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no te lleva engaño según Cristo. Es la idea del verbo ahí. Si lo dejamos traducido ahí, puede verlo en su Biblia. Algunos dicen cautivo, ¿verdad? Pero cuando ponemos lo que sería la traducción del griego, claro ahí, que sería que nadie, el que te lleva preso o el que se caracteriza por llevarte preso, que nadie sea el que se caracteriza por llevarte preso según las filosofías, en vez de ser caracterizado por llevarte preso a Cristo. La idea aquí es, tú eres preso a alguien. Eres preso a alguien. O seas preso de aquel que va por enseñanzas erróneas, por aquel quien se aleja de entender bien a Cristo el Señor, o preso de aquel quien es Cristo, quien te enseña, quien te guía, quien te lidera. ¿Quién estás siguiendo? Es la Y en el camino. Pero en el Y sí estás. Solo hay dos caminos. O sea, el camino del engañador, o como dijimos, el camino del que te lleva preso a ideas falsas, o el camino de aquel quien te lleva preso en la idea correcta, quien es el Cristo Señor mismo. O seas fiel a Cristo, o seas fiel a los filósofos de su día.
Pero no hay mezcla. No hay mezcla. Pastor, como teólogo, me concentro en profundizarme más y más en las cosas del Señor y conocerle mejor. Minimizo más y más a profundizarme en el Señor, minimizo más y más las filosofías del mundo, las huecas sutilezas del mundo, tengo más discernimiento de lo que está pasando en mis alrededores, no porque estudio esos, porque me enfoco en el Señor, quien me enseña y me da el discernimiento para todo lo demás. Y al Grey, que cuido. Mi Grey, para su protección espiritual, necesita más del Señor y menos del mundo. Más del Señor, menos del mundo. Consejería bíblica del Señor, menos del mundo. Interpretaciones bíblicas de los alrededores y qué está pasando en el mundo, menos adoptar lo que me dice el mundo para mis hábitos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esas filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo, daban su expresión, como dice en versículo 16, que nadie os juzga en comida o en bebida, el asceticismo, nadie os prive de vuestro premio, afecto, humildad y culto a los ángeles, experiencialismo, y no ascendiéndose a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose unidos, va dando crecer. En otras palabras, estas cosas son impedimentos sencillamente a que Cristo logra su propósito en la iglesia. Mi trabajo como el pastor y teólogo que soy es llevar el pueblo más y más a ser llevados presos por Cristo en el entendimiento de Cristo. Ser cautivados por su Señor, más y más y más. Entregados a su Señor más y más y más. Menos al mundo, menos. Y en esa contemplación de su Señor encuentran su centralidad en su vida y su suficiencia para la vida. Esta palabra a los rudimentos del mundo, conforme a los rudimentos del mundo, el concepto aquí es de los fundamentos, las cosas fundamentales del mundo, pongámoslo así, el abecedario. Todo niño en kinder aprende cómo decir el abecedario, A, B, C, D, E, F, G, ¿verdad? Son los fundamentos del mundo. Esto es decir que son las cosas que realmente no importan en el esquema de la vida y en todo lo que se abarca en la vida. Lo que más importa es el conocimiento espiritual de su estado y cómo es que tú estás con Dios. El contemplar de Cristo. De todo conocimiento en el mundo, lo más importante es ¿qué es tu conocimiento del Señor? Mira capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro
y para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No necesitamos la filosofía, no necesitamos las suecas sutilezas, lo que necesitan es conocer más a tu Señor. El hábito nuestro es la rutina, y en la rutina del día irnos más y más enfocados en cuán ocupado estoy y desligándonos de la dependencia y el conocer a nuestro Señor. Mi meta como pastor, volver a esto para mí mismo y también ayudar a los hermanos volver a esto para ellos mismos. Que Cristo sea el glorificado. En Colosenses 1 se nos da esta definición, ¿verdad?, de Cristo. Cuando habla de Cristo es claro lo que significa el texto. Mira Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todo depende de Él. Él es el quien causa que subsisten. Él es el Señor del universo, el Creador, el que da sustento a ese universo. Y en versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia. Creador del universo, creador de la iglesia. Este es el Cristo del cual hablamos. O sea que es su creación, o sea que es de universal, o sea que es su creación de la iglesia, pero este es el Cristo Señor soberano. Y entonces, en versículo 8 de capítulo 2, concéntrese en Él. Concéntrese en Él. Prioridad en Él. Porque sí van a venir las filosofías. En ese día era el misticismo. En nuestro día es el racismo. En ese día fue el asceticismo. En nuestro día es el lesbianismo. En ese entonces fue experiencialismo. En nuestro día, póngalo ahí, las filosofías sí vienen. Y la respuesta no es una moralidad cristiana. La respuesta es un conocimiento personal de tu Señor, lo que demanda de ti y cómo Él te ministra en medio de tu cultura. La centralidad de Cristo para su iglesia. El pastor como teólogo, llevándoles por ese camino. Pero también el Señor no se detenga ahí, porque en versículo 9 el Señor lo ponga de esta manera, que tu obligación como creyente entonces es ser caracterizado por llevarse preso a Cristo, por Cristo. Pero dos, que
que la iglesia sea enfocada o que el pastor como teólogo enfoca la grey en la toda suficiencia de Cristo para cada uno. Que enfoca la grey en la toda suficiencia de Cristo para cada uno. En versículo 9 da el Señor una razón aquí y dice que Cristo es digno de todos tus pensamientos, Cristo es digno de toda su adoración, Cristo es digno de todo su esfuerzo de relación con Él y conocerle, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de deidad. En Él continuamente habita toda la plenitud. Ver a Cristo es ver a Dios. Contemplar a Cristo es contemplar a Dios. Conocer a Cristo es conocer a Dios. La encarnación y el misterio. Dios hecho carne. Pero a base de ese misterio, el Señor comunica y establezca aquí que porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, por esto Él es digno de tu estudio, por esto Él es digno de que tú vayas conociendo de más y más y que tú seas llevado preso a Él en vez de las cosas del mundo que Dios ha creado. Lleno de toda plenitud de la deidad. La suficiencia, la toda suficiencia de Cristo. Plenitud. Todos los atributos de Dios en su carácter infinito, en su calidad infinito, manifiestos en Cristo Jesús. Totalmente distinto de todos nosotros como hombres, totalmente distinto de los hombres en su carácter, pero hombre, identificado plenamente, hombre. Se cansó, comió, bebió, el misterio de la encarnación. Y en este Señor Jesucristo encuentro la plenitud. Y mire lo que dice el Señor en versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. Wow. Increíble. Increíble. Aquí la palabra estáis completos. Pasiva, ¿verdad? Voz pasiva, es decir, que la acción ocurrió a nosotros. Nosotros no hicimos la acción ocurrió a nosotros. Y en este contexto y en esta estructura sintáctica del texto, es una frase que indica que es algo duradero de un tiempo, de algo que se inició en el pasado y que se realizó en el pasado y que queda constado. Estáis completos. En otras palabras, podríamos decirlo de esta manera. Ustedes han sido hechos completos en Él. Ustedes han sido hechos completos en Él. No has hecho nada para obtenerlo, no has hecho nada para ser activo en este proceso. Y la palabra que se usa aquí de completo es la misma palabra que se usa en versículo 9 para la plenitud. Pleroma, misma palabra en griego, la misma palabra. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad
y vosotros han disfrutado de esa plenitud en Él, que es la cabeza, es la idea. Han sido beneficiarios de esa plenitud en Él. El punto aquí es que el Señor es el Señor todo suficiente para su grey. El Señor es el todo suficiente para todas las necesidades, para toda circunstancia de su grey. Entonces, ¿por qué andarías por otro lado buscando respuestas a de la vida? ¿Por qué andarías por otro lado buscando agregar tradiciones al Señor encima de lo que Él ya ha constado en su palabra en cuanto a su carácter y su persona? ¿Por qué quieres elevar algo encima cuando elevar algo encima y poner algo encima realmente es distraer de su gloria? Es decir que no es suficiente entonces. Es decir que es mentiroso y que no cumple lo que nos dice que se ha cumplido. En Él habita corporalmente toda la plenitud. Y vosotros han sido hechos partícipes de esa plenitud en Él. La toda suficiencia de Cristo para cada uno. Es el deber mío como pastor teólogo, llevar la grey a su Señor. Su Señor es suficiente por ellos, en todo. Mi deber no es suplir al Señor, mi deber no es buscar medios alternos, las filosofías, psicología, sea lo que sea, para suplementar al Señor. Mi tarea es llevarlos al Señor, que se centran en la relación real, espiritual y viva de su unión en el Señor, su unión espiritual. Y eso es lo que dice en el resto del pasaje, ¿verdad? En el versículo 19, y vosotros estáis completos en Él, esta palabra en Él, ¿verdad? Tu unión espiritual, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, tu unión espiritual, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él, tu unión espiritual. Es decir, por tu unión espiritual ya eres beneficiario de todo lo que necesitas para tu justificación, tu santificación y tu glorificación. ¿Qué más me falta? Nada. Nada me falta. Como cantamos, ¿verdad? La centralidad de Cristo es mi cargo como pastor teólogo, llevarlos a la centralidad de Cristo para sus vidas. Es mi cargo como pastoral enfocarlos en la toda suficiencia de Cristo para sus vidas. En mi predicación, mi tarea es hacerles ver más y más de su Señor, distinguirlo del mundo, ayudarles a ser presos a su Señor únicamente y no llevados presos por las filosofías del mundo. Y en esto entonces yo estoy manifestando mi fidelidad al Señor y cumplimiento pastoral como teólogo verdadero.
Y entonces volvamos a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de teólogo eres? ¿Qué tipo de teólogo buscas ser? ¿Qué tipo de teólogo piensas que vas a ser en una semana, en 2 semanas, en un mes, en un año? ¿Cuál es su hábito pastoral? ¿Resaltas a la centralidad y a la suficiencia de Cristo para la grey? ¿Los llevas a enfocarse y profundizarse en la plenitud del Señor por ellos mismos y que es realmente suficiente en sus tiempos de no solamente necesidad, pero también en sus tiempos de bendición y tener mucho, que el Señor es el Señor suficiente? En Juan capítulo 1, el Señor lo pone de esta manera. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó 1:14 entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La misma palabra, pleramo, lleno, plenitud, lleno de gracia y de verdad. Una gracia que no carece, una gracia sobreabundante, que es más que uno ocupa, que es más que uno necesita. Una verdad que va más allá de lo que es el ser humano, una verdad arraigada en la verdad, en lo que es la revelación del Creador del mundo. Y una verdad que es cierto, veraz, concreto, por su carácter de ser del Dios eterno, infinito, perfecto en todo su carácter. Y es así en todos sus atributos. Y entonces, ¿qué tipo de teólogo pretendemos ser? ¿Qué tipo de pastor pretendes ser? Porque si se pinta su ministerio en algo menos de la centralidad de Cristo y la suficiencia de su persona para su grey, tienes que preguntarse, ¿en qué ando? ¿En qué ando? ¿Y por qué? ¿Por qué? Espero que usted sea este tipo de pastor teólogo, hermanos, y que su grey disfruta de estar conociendo más y más a su Señor, llevando a cabo una relación más y más íntima con su Señor, captando visiones en el sentido de la revelación de la palabra de Dios, en la predicación de la palabra, de la grandeza de su Señor, y que realmente el Señor es real para ellos mismos. Es nuestro deber. Amén. Oremos.